Bien, mis queridos alumnos del tercer año, Wycliffe, hoy día nos reunimos para poder ver un nuevo tema referido a lo que hemos ido conversando. En la motivación previa te dije de que te puse como ejemplo los tipos de películas, ¿no? Las formas de las películas, ¿verdad? Entonces, en la literatura, mis queridos alumnos, en las obras literarias que vamos a encontrar, también existen las formas. Entonces, el día de hoy, el tema entonces a conversar será las formas de expresión literaria, de cómo se expresan, de cómo se realiza, de cómo se hace. Y ahí lo tenemos para el tema del día de hoy. Las formas de expresión literaria. Así como en las películas pueden ser bastante violentas, cargadas de digamos, mucha acción, o pueden ser cargadas de mucho drama, ¿no? Que a veces, pues, cuando uno termina viendo la película, a veces se te viene una lágrima o hay un cierto pesar y lo recuerdas mucho. Entonces, también en las obras literarias encontramos las formas de la expresión literaria. Y ahí está, mis queridos alumnos, cuando decimos, por ejemplo, principales formas de expresión literaria. O sea, ¿cómo? ¿Qué cosa es las principales formas de expresión literaria? Los textos literarios suelen presentar una combinación de tres formas de locución clásicas. La narración, o sea, cómo está narrada, la descripción, o sea, te describe los lugares, te describe a los personajes y también Buenos días. el Altair, diálogo. buenos días. Joseph. Olenka, apague su Isaac, micrófono y el diálogo. Y el diálogo. La narración, la descripción y el diálogo. Entonces, cuando yo te pregunto ahora, que vamos a hacer una pequeña evaluación al final, ¿no? Vamos a hacer un conversatorio y de paso voy a evaluar, que cuando yo te diga cuáles son las formas de expresión literaria, son tres. La descripción y el diálogo. Vamos a ver cada uno de ellas, a ver. ¿Qué cosa es la narración? O sea, todo texto literario, todo texto, por más pequeñita que sea, porque recuerda usted que la clase pasada hemos estado viendo también parte del desarrollo, lo que ha sido es lo que ha sido esto de lo que es el texto literario. A ver, ¿quién recuerda qué cosa es el texto literario? A ver, mis queridos alumnos. A ver, ¿qué cosa habíamos dicho del texto literario? ¿El texto literario serán todos los libros? ¿Todas las obras literarias? No, me dice Jaime Fabián. Entonces, más o menos, ¿qué es un texto literario? Un volante encontrado debajo de su puerta anunciando que mañana van a inaugurar una pollería y los están diciendo que van a vender 5 pollos por uno. ¿Eso será texto literario? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Y sería bueno que activas tu micrófono. A ver, ¿qué No, dice? No, muy bien. Aldair Romero es un tipo de texto que por dominio de función puede quedar género. Muy bien, Aldair. Y por ahí me está diciendo, no, claro. ¿Por qué no es un volante que encontramos nosotros en la calle o que de repente nos han dejado debajo de la puerta y decimos pues de que no es un texto literario porque allí no hay arte, no hay imaginación, no hay nada, simplemente te están anunciando, te están diciendo de que van a vender pollo y listo. Entonces, en todo texto literario,
por más pequeñito que sea, así como el ejemplo que la vez pasada vimos sobre el arpa, el pájaro y también la persona, ¿no? Muy bien, acá están. No hay poesía o teatro. Muy bien, Olenka, claro. No hay. Abigail nos dice, se trata de expresar el arte a través de las palabras. Muy bien. ¿Qué arte? Pues es un tipo, muy bien. ¿Qué arte, qué arte va a haber cuando nos anuncian pues que hoy día van a, por inauguración, van a vender los pollos tres por uno? O de repente nos dicen, ven a vacunar a tu papá el día de hoy porque ya está comenzando la vacuna. O sea, ahí no hay nada de arte. Tiene que haber qué cosa, arte, literatura, para que sea un texto literario. Entonces, mis queridos alumnitos, en todo texto literario, sea esta pequeña o amplia o grande, las grandes, ¿qué cosas son? Son las obras literarias, pues, ¿no? Las que, por ejemplo, en plan lector estamos leyendo. Pero mientras, por ejemplo, en las pequeños textos, es solamente, puede ser en una poesía, cuando el otro día leíamos qué es poesía, ¿no? Poesía al final dice poesía, es si tú me miras a la pupila mía, eso eres poesía. Entonces, simplemente 3 o 4 renglones, eso también es un texto literario. Pero ahí hay qué cosa, hay narración de cómo lo dice, cómo lo expresa. Entonces, la primera forma del texto literario es la narración, mis queridos alumnos. Se utiliza para hacer referencia a las partes del texto o fragmentos en los cuales se relatan hechos reales o imaginarios, además de ser una de las formas más recurridas en la comunicación social. Si tú, por ejemplo, te inventas un cuento en la que tomaste como referencia a un personaje, ya imaginémonos, ya, en las vacaciones imaginémonos, en las vacaciones ustedes se fueron a un lugar del Perú, visitaron por vacaciones, estuvieron allí, cualquier parte, puede ser a la selva, la costa norte, costa sur o a la sierra, ¿no? Y de pronto has escuchado hablar de un personaje y te gustó tanto y ese personaje, tu imaginación lo traes a Lima. ¿Ya? Y comienzas a narrar y decir, pues, qué cosa tomó, cómo vino, de repente se metió en una mochila, subió no sé con quién, entonces, etcétera, y viene a la ciudad y comienza a hacer de la suya, ¿no? Entonces vas narrando. Entonces allí, por ejemplo, eso es una forma, estás narrando, y es la que mayormente se utiliza. El segundo tipo de las formas de expresión, y aquí está el ejemplo de narración, miren, puede ser qué cosa, el cuento, la fábula, la leyenda, el mito. Usted ya sabe perfectamente diferenciar qué cosa es un cuento, qué cosa es una fábula, qué cosa es una leyenda y qué cosa es un mito, ¿verdad? A ver, ¿quién desea activar su micrófono y me dice, más o menos, con tus propias palabras, qué cosa es el cuento? ¿Qué cosa es un cuento? De paso voy a tener acá mi registro para ir ya calificando. A ver, además eso el año pasado también ya les he enseñado con sus saberes previos que ustedes tienen. Es una narración breve en la que se narra una historia. Muy bien, es una narración breve. Ya, y el cuento, un cuento, ¿qué cosa puede ser? A ver, sí, Jami, siga usted por favor para que pueda obtener su nota. Jami, ¿qué es usted? Fabián, ¿no? Sí, profesor. A ver, vamos un ratito, estamos evaluando acá. Muy bien, estamos con tercero A, aquí está. Jami Fabián. Siga usted, a ver, ¿qué le diferencia, por ejemplo, de los otros? Perfectamente usted ha utilizado muy bien ello. ¿Qué más nos puede decir? Es que en el cuento a veces se puede utilizar personajes que en una narración literaria, que es una narración literaria porque también incluye ficción, como el cuento de la Caperucita, los 3 cerditos y así. Ya, muy bien. Pero ahí hay, ¿solamente ficción actúa en un cuento? No, también tiene bastantes características. No, pero también es real o no. Hay cuentos que son reales y hay cuentos que son ficticios. Muy bien, pero en un cuento mayormente hay realidad y también parte de lo que es lo ficticio y está bien con lo que usted está diciendo. Hay cuentos que son reales y hay otros cuentos que pueden ser ficticios, pero de la forma como es narrado,
se convierte en un cuento. Muy bien, Fabián Jami. Entonces aquí le vamos a poner su nota en literatura por su intervención. A ver, ¿quién más me puede decir? ¿Qué cosa será la fábula? Tiene prosa, Puede ser tiene un mito, prosa, profe. verso y siempre termina en una acción moral. Muy bien. ¿Y qué cosa será una acción moral, mi querido Lenquita? Tú misma para que obtengas tu nota. Es algo para reflexionar sobre el cuento, ¿Sobre el cuento o sobre por la fábula. sobre la La fábula? fábula. Exacto. Pero hay otra característica más en la fábula. Aparte de que nos deja una enseñanza, aparte de que es una narración. ¿Qué cosa más? Ah, muy bien, Lino Juárez. Animales que toman característica de personas. Muy bien. También puede ser objetos, profe. Objetos también. Entonces, los objetos o animales, ¿no? Toman vida, se personifican. Imagínense, por ejemplo, las uvas y la zorra. Imagínense, ¿no? Ahí tenemos clarito el ejemplo. O el ratón y el león. Son animales que se personifican, pero también nos dejan una enseñanza. Muy bien, Olenka More. ¿Ya? Entonces usted también ya tiene su nota respectiva. ¿Y qué será una leyenda? Profe, A ver, Aldair, muy bien. es una narración sobre hechos sobrenaturales ¿Ya? que se transmiten en generación de forma oral o escrita. Excelente. Pero una leyenda tiene otra característica. Suceso fantástico, no dice Adif, pero hay algo más. O sea, puede ser No es pura real o fantasía. no real, profe, que se va diciendo al transcurso de los años, ya viene siendo una leyenda ya. Ajá, entonces la leyenda es algo que sí, existió algo real, pero que le agregan ¿qué cosa? Lo ficticio, lo Era ficticio. la ficción. ¿Es algo creado por el autor? No, todos son creados por el autor, un cuento, la fábula, la leyenda. La diferencia de la leyenda con las otras es de que te va a explicar el origen de algo. Eso es la leyenda. Pero en esa explicación del origen de algo, te agregan ¿qué cosa? Algo real, pero también algo ficticio. Ya tenemos. Ficticio. Ya. Hans Danilo Soto, muy bien. Hans Danilo Soto. Soto es tu apellido, ¿no? Muy bien. Sí, Entonces, profe. aquí vamos obteniendo ya tu nota respectiva. Profe, yo hablé. ¿Quién también habló? Aldair Romero. Aldair. Ah, Romero también. Aldair Romero. Muy bien. Así tienen que ser, ¿ves? Si no, no somos. Muy bien. Ahí está. Y finalizamos entonces, ¿qué cosa es un mito? Ojo, el mito ya es Algo que se diferente. crea, Ya, a ver, profe, dígame, ¿quién no es está? real, algo que la gente mismo Hans. crea. Hans, hijo, damos oportunidad a tu otro compañero. Ya tú ya tienes tu notita. A ver los demás, los otros que también saben hablar, esos que están apagados siempre. Ajá, Omar Lázaro, un mito es un relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres. Muy bien, Omar Lázaro. A ver, Omar Lázaro, ¿puedes activar tu micro para seguir y para que ya tengas tu nota? A ver. Sobrenaturales, personajes muy bien, ficticios, Adib. También tu participación, Adib, muy buena. Ahora vamos, no puedes, Omar, pero tu micrófono, ¿por qué, hijo? ¿Que le entró agua? ¿Que le ha dado el COVID? ¿Qué pasó? Ya, a ver, muy bien entonces. A ver, ¿quién está? ¿Quién acaba de comunicarme? Vamos a ver el chat. Es Ay, carambas. Omar, profe. Omar Lázaro. A ver, Omar Lázaro, ya para terminar contigo, y ahora después también termino de poner la nota de los demás. Uy, uy, uy. A ver, aquí, vamos a ver. Ya, acá estamos en el mito, ¿no? El mito. Muy bien, el mito. Perfecto. A ver, contigo, Lázaro. Lázaro, a ver. Levántate, Lázaro. A ver, mira, escúchame, Lázaro. Entonces, el mito, ¿de qué se diferencia de la leyenda? Si tú me dices eso, ya ahorita tienes tu nota respectiva por tu participación. A ver, escribe
Lázaro. Vamos a esperar en el chat. O a ver, otro, de repente, otro alumno quiera participar. Entonces, a poner a Lázaro su nota. A ver, hija, a ver, vamos. Verdad o mentira. A ver, Abigail. Vamos, Abigail. A ver, de repente ya Lázaro ha contestado. A ver. Ajá. Se mandó Lázaro. Los mitos son relatos sobrenatural, como Dios, que sirven de... ya hecho. Pero muy bien, hijo. Excelente tu participación. Ya está dicho la cosa. ¿Qué significa un mito? Un mito es cuando el hombre quiere explicar de algo que ha sucedido sobrenatural, que ya no cabe en su explicación del hombre. Ejemplo, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, de que, como les puse el otro día el ejemplo de Poseidón. ¿Cómo surgió la creación del dios del mar o de las aguas? De pronto un griego se sentó a la orilla del mar y comenzó a observar de cómo el mar pareciera que tenía vida, porque se movía mucho, se movía y levantaba olas. Habían otras que eran pequeñas y otras que eran grandes. Y según él escuchaba en sus narraciones de que cuando los pescadores o los navegantes ingresaban mar adentro, las olas eran tan inmensas, acompañado con tormentas, y decían, esto parece que es obra de los dioses. Están enojados los dioses. ¿Qué habremos hecho aquí en la tierra? Entonces, eso es un hecho sobrenatural, que no tiene explicación. Entonces, el hombre creó, ¿qué cosa? Mitos. Y ahí está, pues, ¿qué cosa? El mito del dios Poseidón, por ejemplo. Está explicando, ¿qué cosa? A la naturaleza, cómo, por ejemplo, el mar se está dando. En un raciocinio normal, podríamos decir que no, pues, el mar es así, su comportamiento, a veces, pues, por situaciones climatéricos, por pues, cuestiones de la naturaleza mismo, se presenta. Y así, los monstruos, de repente, ¿no? El hombre tiene mucha imaginación, entonces creó un mito. Bien, Lázaro entonces ha completado hoy día. Seguimos. Adi Cárcamo también ha estado interviniendo, vamos a ponerle su nota respectiva. Muy bien, muy bien, muy bien. Y aquí tenemos ahora la descripción, la descripción. Miren, alumnitos, ¿cómo creen ustedes que los personajes se han hecho famosos? Si solamente el escritor valga la redundancia, ha escrito, ha narrado. De pronto aparecen dibujos, aparecen ya personajes formados, personificados. ¿Cómo creen ustedes, mis queridos alumnos, que se ha dado eso? ¿Qué ha hecho el autor? ¿Cómo, por ejemplo, al Quijote de la Mancha lo conocemos que es escuálido, es tan flaco, tiene mucha pobreza, su caballo también es tan enjuto? ¿Cómo sabemos de que Sancho Panza es pequeño, regordete, ¿no? Etcétera. ¿Por qué con un asno? O sea, ¿por qué creen ustedes? ¿Cómo fue eso si solamente todo fue escrito? ¿Qué pasó allí? A ver. Ajá, el chat se activó. A ver, ¿qué dice el chat? Describió al personaje Lino Juárez. Muy bien, porque el autor describe a la persona tal como es. Muy bien, Lino, muy bien, Abigail. A ver, me hacen acordar para ponerle su notita, ¿ya? Lino dice describir el personaje, Abigail, porque el autor describe a la persona tal como es. Muy bien. Entonces, cuando el autor comienza a crear sus personajes, dice, bueno, tengo que, porque ojo, el autor no acompaña fotitos, no. Es un personaje que solamente está en su mente. A ver qué dice el chat. Es un tipo de biografía. No, Jami. No, Jami, no es biografía. Biografía es de una persona que ha existido. Por ejemplo, Miguel Grau, Simón Bolívar.
También puedes crear una biografía de un personaje, pero es casi, en cambio, la descripción es la que te va a decir, a ver, ¿cómo nosotros describimos a las personas? Por ejemplo, a tu amiga, ¿cómo tú podrías, ¿O su personalidad? ya, ¿qué obra estamos leyendo en plan lector? Ana Frank. Ana Ya, Frank. el diario de Ana Frank. Diario de Ella, Ana Frank. muy bien, ella ha descrito a sus amigos, ¿verdad? De cómo son, físicamente, su carácter y todo eso. Entonces ya tú en tu cabecita te has hecho ya una idea de cómo es ese personaje. Y si el profesor te dice, a ver, mis queridos alumnitos, de todos los personajes que Ana Frank ha descrito, dibuje usted a 2 personas, a 2. Ah, a ver, acá dice que es su amigo, que tiene anteojos, que es de bueno, es cabello rubio, entonces comienzas tú ahí y sacas al personaje. Mis queridos alumnos, los personajes que describe el autor, por eso que se conoce luego a posteriori. Entonces, el autor, ¿qué cosa será la descripción? Describir es dibujar con palabras. Miren esto, lo que acabo de decirlo. Describir es dibujar con palabras. O sea, tú con palabras vas a dibujar a la persona. Es la representación de personas o cosas por medio de la lengua, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias. Ojo, descripción no solamente es a la persona, también puedes describir lugares. Por ejemplo, un bosque temerario, un bosque demasiado escabroso, terrorífico. Ya te estás haciendo una idea cómo más o menos describes a ese bosque. ¿Claro? Entonces, miren lo que es la descripción. Describir es dibujar con palabras. Y acá nada más le agregas, puede ser a las personas o los objetos o cosas, ¿no? Objetos o cosas. ¿Ve? Ahí está. Ejemplos de descripción. Los caballos eran fuertes. Los caballos eran fuertes. Entonces ya tú te imaginas, ¿no? Cuando estás contándote la historia, dice, los caballos eran fuertes. Ah, esos caballos ya te imaginas, pues eran bien alimentados, grandes, ¿no? Y tienen bastante músculo. Ya te imaginas. Los caballos eran ágiles. Ah, aparte de fuerte, también eran súper recontra ágiles. O sea, los caballos estaban sanos, despiertos. Sus pescuezos eran finos y sus ancas relucientes y sus cascos musicales. Qué lindo, mira. Cómo a través de palabras te ha dibujado a los personajes el autor. O en este caso a los caballos lo ha dibujado. Primero te ha dicho que son fuertes, entonces ya te estás haciendo una idea de cómo vas a dibujar. Los caballos eran ágiles, ya en tu cabecita ya estás haciendo de cómo son esos caballos. Sus pescuezos eran finos. Sus pescuezos, por si acaso, es cuello, ¿no? Ahora, ¿los otras personas tenemos pescuezo? ¿Qué dicen? ¿Alumnos? Alumnos. Yo te diría, a ver, voy a decir, ya no voy a utilizar ninguno de ustedes, pero voy a decir, a ver, el alumno Juan Pérez. Oye, su pescuezo está sucio. ¿Estoy diciendo correcto? ¿Alumnos? Alumnos. Pero el chat, pero micrófono. No, pues. profe. No, muy bien. ¿Cómo debería decir? Está mal, muy bien, Joseph, pues está bien, mi querido alumnito. No, pues a ver, por acá, a ver, ¿qué dice mal? No, no sería correcto. Entonces, ¿cómo sería, mi querida Denise? A ver. Imagínate, yo te digo, a ver, Denise, tu cuello, ¿verdad? Muy bien, claro. Entonces vamos diferenciando. Pescuezo tienen los animales. Las personas tenemos cuello. Ahí está la diferencia. El cuello está sucio. Muy bien, Denise. Entonces, vamos, mira, cómo vamos trabajando, ¿no? Vamos haciendo, desarrollando. Los demás también participen, ¿ah? Los demás, esos que estarán ahí, ¿qué haciendo? Ahora vamos a entrar ya con la camarita, vamos a preguntar. A ver, sus pescuezos eran finos, o sea, bien relucientes, ¿no? Bien erguidos, eran de cuello levantados, ¿no? Y sus ancas. ¿Ancas qué es? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es? Parte posterior. Como los hombres.
Ya, en los hombres, ¿qué cosa es, pues? ¿Cuál es la comparación con las personas? A ver. Como los hombros, profe, por ejemplo. No. Ya, podría ser, pero ancas mayormente es, por ahí alguien dijo, ancas, ¿qué es? Los La caballos, parte usted, posterior del la caballo. parte posterior, es lo que nosotros podríamos llamar a las personas sus caderas, ¿no? Sus caderas. Entonces los caballos, los animales no tienen caderas, sino tienen ancas, sus ancas, ¿no? Relucientes, pues los caballos son pura fibra, ¿no? Y sus cascos, ¿a qué cuando se refieren cascos musicales? ¿A qué se está refiriendo? ¿Ah? A ver, alumnos. Cabeza. A sus patas, profe. Muy bien, Ajá. no específicamente a todas sus patas, sino la parte de abajo, ahí cuando termina A las lo que piernas, usan para lo que se ponen. Esas son claro, cerraduras. exactamente. Los caballos, o los equinos, mejor dicho, todos los equinos, la familia de los equinos, tienen cascos. Cascos son esos que parecen, no tienen pues dedos como nosotros, o como los otros animales, sino tienen una especie de unos casquitos abajo puestos y le ponen herrajes para que no se dañen, no se hagan heridas y cuando pisan los lugares. Entonces, a eso se refiere cascos. Y cuando caminan, por eso el sonido de los caballos cuando caminan. Entonces, cuando dice, y sus cascos musicales, o sea, unos cascos hermosos, bonitos y nada acabados ni nada malo. Entonces, ahí está el ejemplo de una descripción. Siempre no olvidemos entonces que la descripción, mis queridos alumnitos, es la fotografía a través de palabras, ¿ya? De los personajes o también pueden ser de los objetos o cosas o lugares, ¿no? Diálogo. Este es el tercer tipo de las formas del texto literario. Las formas. El diálogo es la conversación o el intercambio de palabras entre dos o más personas. Es el medio de comunicación humana más usada y característico de la lengua oral. Entonces, cuando tú, por ejemplo, ahora vamos a ir encontrando en nuestra lectura que estamos haciendo en plan lector en el diario de Ana Frank, aunque ya creo que hay ya diálogos, ¿no? ¿Quiénes conversa? ¿Quién con quién conversa, Frank? A ver, o Ana, en lo que la obra que estamos leyendo. ¿Con quién conversa? ¿O todavía no aparece? Diálogo será entre Kitty y Ana cuando conversan. ¿Saben quién es Kitty, no? ¿Quién es Kitty? Su diario. Ya, su diario. ¿Ahí habrá un diálogo? No. El diálogo, dice, es la conversación o el intercambio de palabras entre dos o más personas. Es el medio de comunicación humana más usado y característico de la lengua oral. Entonces, en cualquier tipo de las formas de expresión literaria, que es la que estamos estudiando, que es las formas de expresión literaria, aparece el diálogo. Aparece el diálogo. El personaje A con el personaje B conversa, se manifiesta. Por ejemplo, ¿cuándo aparece, en qué tipo de obra más aparece el diálogo? A ver, ¿quién me dice? Rápido. ¿En qué tipo de obra? Gramático. Muy bien, Lino. Lino, ¿no? Sí. Muy bien. En el dramático. Claro, a ver qué dice el chat. Con la de guiones. Muy bien, Olenka, pero los guiones, ¿dónde aparecen mayormente? ¿En qué tipo de género literario aparecen los guiones? Los guiones, ¿en qué tipo de género literario aparece? ¿En cuál de En el ellos? género dramático. Muy bien, en el género dramático, o sea, en el teatro. Y hay cantidad de diálogos. Entonces, el diálogo también, mis queridos alumnos, es otra de las características de las formas de la expresión literaria. Muy bien, y ahí tenemos un ejemplo, a ver. Hola María, siempre mira, ahí está. Alguien dijo de guiones. Estos son los guiones, mis queridos alumnos. ¿Qué cosa va a decir la personaje o el personaje?
Ya, y ahí está, dice, hola María, ¿cómo estás? Bien, Antonio. ¿Y tú? ¿Cómo has estado? Bastante bien. Hace mucho que no te veía. Estuve de viaje por Europa. Conocí Londres y Manchester en Inglaterra, y Toulouse y Lyon en Francia. ¿Y trajiste algún recuerdo? Sí, un francés. Ja, 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 ja. Ah, ¿qué cosa se ha dado allí? Un diálogo. Y siempre en las obras literarias, mis queridos alumnitos, cuando se da un diálogo aparecen estos guiones. Siempre. ¿Claro? Entonces ahí está dándose un diálogo. Bien, mis queridos alumnitos, ahora sí activen sus cámaras. Vamos a hacer un pequeño conversatorio a los alumnos que ya me han contestado, que han intervenido, a ver quién desea intervenir más. ¿Quién? ¿Qué cosa más podemos agregarle? De repente alguna pregunta, una consulta. Me dice profesor, entonces, la clase del día de hoy o el tema, por ejemplo, está relacionado a las formas de expresión literaria. A ver, vamos a preguntar por Belén Sara. Arroyo debe ser, ¿no? Sí, Belén Sara. ¿Está ahí Belén? Sí, profe. ¿Por qué no activas tu cámara? No funciona, profe, todavía. Ya. ¿Cuáles son para usted los tipos de las formas de expresión literaria? A ver. Creo que era la narrativa. El otro era el lírica, creo. Y el otro era de tipo de poesías, pero no me acuerdo su título. A ver, mi querido Daniel González. ¿Daniel González está? ¿Daniel González? ¿Por qué no activas tu micrófono y tu cámara, Daniel González? Solamente el chat, ¿por qué? Daniel González. Porque va a ser bien difícil. Por donde me conecto no funciona. Wow, pero ya su cámara ya tiene que ir bien. Ahora, ¿cómo entonces vamos a intercambiar? ¿Cómo vamos a conversar, Daniel? Ya urgentemente tiene que tu mamá mandarle un audio, así como se ha mandado el comunicado, un audio a su tutor o tutora, diciéndole eso, ¿ya? Para yo ponerle justificación acá. Si no, como que si no, va a tener una mala nota, mi querido González, ¿ah? Acá le voy a poner ojo. Si no hace la justificación y no me llega a mi WhatsApp, como ustedes ya saben, el comunicado ha sido claro. Cualquier justificación de cualquier índole, llámese inasistencia, que no tuvo el internet, que no tuvo luz, que ahora, como dice su compañero, de que no funciona su cámara, que ha tenido problemas. Entonces, todo será a través del audio grabado de papá o de mamá. Ya no será solamente que ahora me diga, por ejemplo, profesor, mi cámara no funciona y no sé qué más. ¿Ok? Si no, aquí va a tener su calificación y se queda con la calificación que lo estoy poniendo. Bien, entonces, a ver, ¿qué nos podría decir nuestro amigo Zabaleta Jeremy, Zabaleta? Sí, profesor. Ya, ahora sí. ¿Por qué no tienes activado tu cámara? Ya. Lo tengo A ver, activado. ahorita recién, pues recién. Ya, a ver, entonces, ¿cuáles son los tipos de las formas de la expresión literaria? Tipos literarios. No, claro, lo que hemos estudiado, los tipos de Lingüísticos, informáticos, científicos, administrativos, jurídicos, periodísticos, humanísticos, literarios, publicitarios y digitales, creo. Josué Guamaní. Active su cámara. ¿Será cierto lo que ha dicho Zabaleta Jeremy?
¿Es verdad? ¿Es correcto? A ver, un poco retroalimentando. ¿Quién desea contestar? Yo, profesor. A ver, Javi y Fabián, para todo el mundo. A ver a Zabaleta, de repente a esos jovencitos que están en otra cosa, por eso están apagados sus cámaras y no están atentos. ¿Puede decirle a ver cuáles son los tipos de las formas de expresión literaria, por favor? El cuento, la fábula, la leyenda y el mito. Ya, eso es de la narración, pero en general. A ver, Olenka o Hans. ¿Quién abre primero el micrófono? Narración, la descripción y el Profe, diálogo. dramáticos, Muy bien, líricos. Hans. Muy Narración, sí. bien, Hans. Muy bien. La narración. ¿Qué más, Hans? ¿Qué más, pues? La descripción La y el diálogo. descripción Y el y- diálogo. y el diálogo. El diálogo. No sé de dónde me sacan ustedes lingüísticos, se van por la avenida Perú, han regresado, se han ido a San Martín, han venido a Comas, se han venido a Los Olivos a visitarme un rato. Pues, ¿de dónde me han sacado eso? Es que no están atentos, ¿se dan cuenta? Acabamos de hacer la clase. Muy bien, Hans, y muy bien los que están atentos a la clase. A ver, Sandrita Lino, ahora sí, ¿cuáles son los tipos o cómo está clasificado la narración? Por ejemplo, Cuentos, fábulas, leyendas, mitos. muy bien, Sandrita Lino, ¿ves? Lino a veces poco de participar, hay que, pero hija, tienes que activar tu micrófono y muy bien, hija, muy bien. Ahí está. Díganme con una frase, ¿Sebastián Vega está allí? Bien, Sebastián Vega, pues activa, ya te veo medio así ya. Sebastián Vega, dígame, así, con una frase, escúchame. ¿Qué cosa es la descripción? Sebastián Vega, dígame, ¿qué cosa es la descripción? Con una frase. Describir o dibujar, profesor. Muy bien, Sebastián. Describir o dibujar, pero qué bonito podría haber sido si me hubiera dicho, es los dibujos o el dibujo a través de las palabras. Si tú, por ejemplo, quieres explicarme cómo es tu casa, no lo dibujas, sino me lo dices, por ejemplo, ¿no? Con palabras, tal, tal, tal. Ah, estás dibujando, pero con palabras. Sebastián Vega, pero préndame tu cámara, pues, hijo. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Y así. Y el diálogo ya está más sencillo. Pues, mi querido Uciel, a ver, Uciel, vamos contigo, Uciel, que estás atento a mi clase. Yo te felicito. A ver, Uciel. Mayormente, el diálogo, ¿en qué tipo de género se da? Género literario. Género dialogal. No, que diga. En un género, pero no me acuerdo qué es, pero sí tenía algo que ver con el diálogo. Ya, ahí tú conoces 4 géneros literarios, te voy a decir, el narrativo, épico narrativo, el lírico, tienes el dramático, teatro, y tienes el expositivo. ¿En dónde se da mayormente el diálogo? En el expositivo. ¿Expositivo? ¿En qué momento he dicho expositivo? Yo escuché que dijo expositivo, no sé qué. Escúchame pues, mira, Uciel. Es en el épico narrativo, es uno. El lírico, el dramático teatro, y acá es el expositivo o ensayo. ¿En cuál de ellos? El cuarto. El cuarto. ¿Qué puede decirnos, a ver, Ariana Romero? Arianita, ¿en qué tipo de género literario? ¿Dónde? Ariana, vamos. Dramático.
No lo En el escucho. dramático. profesor. En el dramático, o sea, en el teatro, pues, ahí es cantidad de diálogo. Imaginen. Entonces ahí tenemos los tipos. A ver, Romerito con las justas y duras. Tú eres Romero Ariana. Muy bien. Como ustedes están viendo, estoy evaluando y así. De esa manera, mis queridos alumnos, vamos a terminar la clase del día